justo es cambiar, ¿no crees? Lo justo es que en el nuevo sistema de justicia penal, el Tribunal de Juicio Oral esté integrado por 3 jueces. Uno de ellos tendrá la calidad de presidente y dirigirá el debate. Los jueces que, en el mismo caso, hayan intervenido en las etapas anteriores al juicio oral, no podrán integrar el Tribunal de Juicio Oral. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Lo Justo es Cambiar. Este espacio en donde nos da mucho gusto recibirlos aquí en Cambio de Michoacán a través de su radio en línea. Este martes, esta mañana, en donde vamos a poder nosotros platicar con 3 jueces en reserva del nuevo sistema de justicia penal de un tema muy interesante, que es el Tribunal de Juicio Oral. Esta nueva figura que surge en este nuevo sistema tiene una de las atribuciones más fundamentales en el nuevo sistema, pero también, como ya lo hemos dicho anteriormente, todos los operadores van a tener una función fundamental en donde pues la coordinación entre todos va a lograr que este nuevo sistema entre en vigencia en Michoacán y en todo el país de la manera correcta, esta coordinación que tiene que darse entre los operadores. Para hablar de este tema me da mucho gusto recibir aquí en Cambio de Michoacán a los jueces en reserva del nuevo sistema de justicia penal, capacitados para ser jueces de control, alguna otra figura de jueces aquí en el estado, al juez Dirier Ángel Ortega Ramírez. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. También está con nosotros el juez en reserva Mauricio Cruz Navarrete. Muy bien, gracias. Y nuevamente en esta cabina me da mucho gusto recibir al juez Eleazar Mendoza García. Muchas gracias. Ellos nos van a ayudar a conocer un poco más esta figura del Tribunal de Juicio Oral. Recordemos que el Tribunal de Juicio Oral se podría decir que es un órgano colegiado. Bueno, ya lo vamos a empezar a conocer aquí con un poco más con las preguntas que nos ayuden a resolver los jueces en reserva, que va a tener una de las atribuciones más importantes. Pero antes, pues, para entrar de lleno en materia, juez, que nos dijera qué es esto del Tribunal de Juicio Oral. Bien, un tribunal de juicio oral es el órgano representante del Poder Judicial ante quien se someten las controversias de carácter penal que por su naturaleza no han podido ser resueltas, ya sea por criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público, por métodos alternos para la solución de conflictos por las partes, o bien mediante un juicio abreviado ante el juez de control y garantías. Nosotros podemos decir que entonces un tribunal de juicio oral va a ser el órgano que va a resolver los conflictos, a poder así decirlo, o los delitos que ya no se hayan graves o los que ya no se hayan podido resolver por los medios alternativos de solución. Precisamente de esa manera, los que no hayan podido haber salido en esos filtros que son los métodos alternos, criterios de oportunidad o el juicio abreviado. No solamente los delitos graves, porque recordemos que hay delitos de acción privada que los particulares deciden judicializar de manera directa y pueden que no sean resueltos en esa forma y tengan que llegar a juicio oral, que no sería lo ideal, pero podría llegar a suceder. Sí, más adelante también nos ayudarán a comentar cuántos serían más o menos o cómo se programa que cuántos lleguen a resolverse en este tribunal. Pero antes, para conocer un poquito más, ¿cómo es que se conforma este tribunal, juez Mauricio? Sí, bien. El tribunal, como se ha estructurado de manera regular, se compone de 3 jueces. Tenemos un juez presidente, que es el que va a dirigir el debate, va a estar resolviendo todo lo que se presente precisamente durante la audiencia de juicio oral. Un juez relator, que es el encargado de en su momento redactar la sentencia y hacerla al conocimiento de las partes una vez que se dicte, y también un juez secretario, que es el que va a estar auxiliando al presidente durante el desarrollo de la audiencia. Es importante aquí señalar que estos 3 jueces son pares entre sí, es decir, el presidente no está por encima de ellos, ni mucho menos. Todos tienen la misma jerarquía. Así es, son los 3 jueces. Ellos, una vez que termine el juicio, ellos se van a deliberar de manera secreta e ininterrumpida. Entre los 3 determinarán cuál es el fallo en relación a al asunto que se puso a su consideración. Emitirán la sentencia, ya sea de manera unánime o por mayoría de votos. En caso incluso de que alguno de ellos difiera de la opinión de los demás, podrá emitir su voto particular.
Es decir, si uno difiere, emite su voto particular, pero aún así por eso se considera que sean 3 jueces, porque aún así la determinación la tomarían los otros 2, ¿no? Claro, sí, por eso pues decimos que si es por mayoría de votos, de cualquier manera pues tiene todos los efectos, es completamente legal la sentencia. Aquí de lo que se trata pues es más que nada de salvar los criterios, en el caso de que alguno de ellos pues opinara diferente y lo pudiera manifestar a la misma audiencia. Claro que sí. Actualmente, juez Eleazar, ¿existe una figura como esta en el sistema inquisitivo mixto? Desde luego que no. Actualmente el juez resuelve en base a constancias, es decir, en base a pruebas que el Ministerio Público recaba en la averiguación previa y pruebas que se desahogan durante el término probatorio. Mediante la lectura de esas pruebas y su valoración es como el juez resuelve. Y acá es un solo juez, acá no son 3 jueces. Exactamente, sí, es un solo juez y lógicamente en esta forma tradicional de justicia no se respeta el principio de inmediación, de contradicción. Claro, como bien nos decía el juez Mauricio, se reúnen después de escuchar los elementos probatorios y determinan en ese mismo momento, ¿no? Eso es lo que nos... Así es. ¿Cuáles son los fundamentos legales, juez Didier, para crear esta nueva figura? ¿O en qué se basa el nuevo sistema para decir, vamos a crear un tribunal de juicio oral? Claro, la base sobre la que se sienta la figura del juez del tribunal de juicio oral o del tribunal en sí mismo se encuentra a nivel constitucional y supranacional. Es decir, en los artículos 17, párrafo primero, 20, apartado B, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen el derecho a toda persona para ser juzgados ante un juez o un tribunal imparcial. Ahí esa es la base legal. En donde, y donde se establece pues la creación de este tribunal de juicio oral para que, y ahora pues sí me gustaría empezar a conocer un poco más. Bueno, ya sabemos que el tribunal de juicio oral va a ser un órgano colegiado que va a determinar, que tienen la misma jerarquía, como ya nos lo dijo el juez Mauricio, y que va a determinar de manera inmediata, como ya lo señaló el juez Eleazar. Pero también me gustaría saber a partir de qué etapa empieza a funcionar o en qué momento entra en funciones este tribunal de juicio oral, juez. Sí, como todos saben, los jueces que conforman el Tribunal de Juicio Oral no debieron de conocer de las etapas previas precisamente al momento del juicio. El juez de control, desde la etapa de investigación hasta la etapa intermedia, es el que conoce precisamente del proceso o de la causa. Una vez que el juez, después de concluida la audiencia intermedia, dicte el auto de apertura a juicio oral y ordena que se remita precisamente al Tribunal de Juicio Oral, es cuando este tribunal colegiado va a tomar la competencia de la causa. Y puede a partir de ahí incluso resolver sobre cualquier incidencia que se suscite aún antes de que se lleve a cabo propiamente la audiencia de debate, como también la conocemos. Ah, ok, perfecto. Entonces nosotros podemos decir que una vez dando la apertura ya entra en funciones el Tribunal de Juicio, pero antes todavía se puede resolver por medios alternativos de solución. Claro, de hecho la última oportunidad de acuerdo a nuestra legislación y así lo maneja también el Código Nacional de Procedimientos Penales, es hasta antes del dictado de auto de apertura a juicio oral. Precisamente en la audiencia intermedia es la última oportunidad que tienen las partes para arribar a una de estas salidas alternas. Una vez que se emite el auto de apertura a juicio oral, pues ya se concluyó. Esto, aunque ha sido muy criticado, pues tiene más que ver con una cuestión de certeza jurídica, ¿no? De que ya hasta aquí se tuvo la oportunidad y ahora en adelante seguiremos con el juicio. Claro, ahí ya empieza otra etapa del proceso en donde empiezan otras figuras, otros operadores a entrar ya en este proceso penal. Una vez que ya el Tribunal de Juicio Oral determinó alguna sentencia o algo, ¿estas se pueden recurrir o se pueden impugnar, juez? Sí, son recurribles. El Código Nacional señala 2 medios de impugnación, que es el recurso de revocación y el recurso de apelación. El recurso de revocación se presenta o se interpone ante el juez ante el presidente del Tribunal de Juicio Oral. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro en estos 2 recursos? Sí. El recurso de revocación, como ya lo dije, se resuelve en la audiencia. En ese mismo momento. En ese mismo momento. Y el recurso de apelación se presenta por escrito dentro de los 10 días después de emitido
después de que fue emitida la resolución. Y esa resolución puede ser revisada por un magistrado que puede ordenar, modificar la resolución o incluso que se dicte una nueva resolución. ¿Y quiénes pueden revocar esa decisión? ¿Cualquier persona, la defensa, el Ministerio Público? ¿Quiénes pueden? Las partes, cualquiera de las partes pueden interponer, obviamente que le resulte desfavorable esa resolución. Claro. Bueno, sabemos que ustedes ya son jueces en reserva para poder entrar en funciones una vez que entre en vigencia el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán. Pero también nos gustaría saber un poco más cómo ha sido esta preparación, que sabemos que ha sido intensiva, que ya hemos venido, que ya están listos más bien bastantes jueces del Poder Judicial para poder hacerla de las diferentes figuras de jueces, porque también hay que decirlo, ¿no? Son 3 diferentes tipos de jueces que surgen en este nuevo sistema. Que nos comentara, juez Didier, cómo ha sido su capacitación para poder estar listos en este proceso. El Consejo del Poder Judicial ha establecido una capacitación exhaustiva. Iniciamos hace bastante tiempo con una convocatoria abierta, tanto para abogados externos como personal que ya laboraba en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. En esa convocatoria primeramente nos sometimos a exámenes de conocimientos generales jurídicos, a exámenes psicológicos, a exámenes psicométricos, para de esas personas quienes obtuvieron las calificaciones más altas, acceder a un curso de formación para jueces de primera instancia del nuevo sistema de justicia penal, que por cierto hoy día ya son 3 generaciones las que nos encontramos en reserva. Quienes logramos acreditar ese curso con una... ¿La capacitación la lleva a cabo directamente el Poder Judicial o cómo es el proceso? Sí, sí, el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, por medio del Instituto de la Judicatura, estableció los programas de estudio y se trajeron capacitadores que ya se encuentran laborando en el nuevo sistema de justicia penal por un periodo de 530 horas aproximadamente, un poco más, de manera continua. Incluso los compañeros que logramos acceder a esa primera generación, fuimos separados del cargo. Las generaciones restantes no fue así, pero sin embargo la capacitación fue por el mismo lapso de tiempo. Es decir, dejaron el laborar en sus acciones en ese momento y se dedicaron de lleno a la capacitación. Exactamente, nos separamos del cargo, nos olvidamos del trabajo en juzgado o en sala, quienes estaban adscritos a alguna sala del Supremo Tribunal de Justicia, para concentrarnos exclusivamente en la capacitación hacia el nuevo sistema, para evitar lo que comentaba Eleazar en la entrevista pasada, evitar traer viejas prácticas del sistema tradicional al sistema acusatorio. Incluso después de ese curso, los que acreditamos nos sometimos a un concurso de oposición abierto, que constó de 3 etapas. Una etapa curricular en la que se analizó nuestra trayectoria profesional al interior, o bien los externos en su trayectoria profesional. Quienes accedieron a la acreditación en esa etapa, pasamos a una etapa de conocimientos teóricos y prácticos, exclusivamente sobre tópicos del nuevo sistema de justicia penal y derecho internacional de los derechos humanos. En esa etapa, incluso la etapa práctica consistió en simulaciones reales de audiencias del nuevo sistema. En donde ustedes ya hacían la función de juez de control, de juez de tribunal de juicio oral. No me gustaría dejarlos ir sin preguntarles antes, bueno, todavía no terminamos, pero ¿cuál ha sido su experiencia en esas simulaciones? A cada uno de ustedes me gustaría que nos compartieran cuál ha sido su experiencia en estas capacitaciones que han llevado para la simulación de un tribunal de juicio oral, por ejemplo. No, bueno, para mí fue algo muy provechoso el poder estar ya trabajando, aunque sea de manera simulada, con gente que está operando el nuevo sistema de justicia penal, porque ellos traían sorpresas para nosotros en esos simulacros, para poder ver de qué manera reaccionábamos en el desarrollo de la audiencia, y no solo el contexto jurídico, sino
cualquier circunstancia que se nos podía presentar, al menos en lo personal, para mí fue sumamente provechosa. Juez Mauricio. Sí, de hecho, algunas de las simulaciones que hicimos, trabajamos ya con agentes del Ministerio Público y defensores de oficio en activo, que también han estado en constante capacitación. Entonces yo creo que esto fue una retroalimentación muy importante, porque ellos llevaban ya su carpeta, ellos preparaban sus pruebas, en este caso sus testigos, sus peritos, los desahogaban ahí. Nosotros desconocíamos el asunto, teníamos que resolver tanto dentro de la audiencia como finalmente emitir el fallo. Entonces yo creo que para nosotros fue algo bastante alentador, ¿no? Porque vimos también el trabajo que tanto los agentes del Ministerio Público como los defensores de oficio hasta la fecha han realizado. Sí, ya está, ya todos los operadores estaban en la misma sintonía. Así es, ¿no? sí. Eso es sin duda. También que nos comentara su experiencia, pero también fue Salazar que nos comentara cuáles serán las ventajas de contar con un tribunal de juicio oral en este nuevo proceso. Muy bien, respecto del acusado, el acusado va a enfrentar un juicio con todas las garantías del debido proceso, en donde va a haber inmediación, publicación, contradicción y una adecuada defensa. Y con relación a la víctima, bueno, pues ella va a ser escuchada directamente por el tribunal y puede ofrecer pruebas, ya sea por sí o a través del agente del Ministerio Público. Y la ventaja para la sociedad... Eso es lo que le iba a preguntar, porque también a lo mejor tardamos mucho tiempo en estar involucrados en un proceso, y ojalá que así sea para todos nuestros radioescuchas. Para la sociedad esto es muy importante, nos comentaba. ¿Cuáles son las ventajas? Muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que el tribunal emita sus resoluciones de manera pública y oral, bueno, pues esto la sociedad puede constatar que los juicios se están llevando con transparencia y ajustados a derecho. Sin duda, pues va a ser un cambio totalmente radical, ¿no? A cómo se ha llevado a cabo el proceso, y queremos que también la sociedad se entere de eso, que vaya a las audiencias, eso va a ser el principal reto. Y por último, pues también me gustaría que nos dieran su opinión, y que rápidamente pudiéramos concluir desde su punto de vista cómo va a ayudar la creación de este Tribunal de Juicio Oral para un nuevo sistema de justicia. Es básico, definitivamente el hecho de que un tribunal resuelva favoreciendo a la contradicción, a la publicidad, la inmediación de la prueba, es decir, que la prueba se desahogue delante de los jueces y que ellos perciban las circunstancias propias de ella para valorarla y decidir emitiendo una sentencia atendiendo, como decía Eleazar, a ese principio de publicidad, va a dar mayor claridad y confianza a la sociedad. Y si tomamos en cuenta la concentración de las audiencias, esto nos hace que los asuntos vayan caminando de manera más ágil, más rápida, y que logremos esa justicia pronta y expedita. Gracias. Juez Mauricio Navarrete. Sí, básicamente el que la gente va a poder ver cuáles son nuestras razones, los fundamentos, ¿verdad?, sobre los que vamos a decidir. Es decir, ya nada va a estar oculto, de cara ante la sociedad vamos a decir por qué motivo se absuelve o se condena a una persona, ¿no? Último, importantísimo, pues, porque el juez va a resolver de manera inmediata y oportunamente. Pues sin duda yo creo que quedó más que claro sobre todo la importancia que va a tener el Tribunal de Juicio Oral en el nuevo sistema de justicia penal. Agradezco nuevamente la presencia aquí en Lo Justo es Cambiar al juez Didier del Ángel Ortega Ramírez, al juez Mauricio Cruz Navarrete y al juez Eleazar Mendoza García. Gracias. Y también le agradecemos a nuestro público que nos escuchó nuevamente aquí en Lo Justo es Cambiar. Les recordamos que pueden enviar sus dudas a través de nuestro Facebook Justicia Penal Michoacán o a través de nuestro Twitter @JusticiaMich. Los esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana, porque lo justo es cambiar. Lo justo es cambiar, ¿no crees?